Programa Todos Aprender, concepto de magnitud. Este taller de profundización que se desarrolla para el ciclo 2 de la Ruta 2020 busca continuar apoyando el proceso de transformación de las prácticas de aula de los docentes a través del acompañamiento situado. En esta ocasión abordaremos temáticas relacionadas con el pensamiento métrico y sistema de unidades. Generalmente a los estudiantes se les asignan actividades y procesos que involucran acciones de medición con instrumentos refinados y complejos que no necesariamente entienden y que no son de uso cotidiano en sus realidades. Inician los contenidos de las magnitudes directamente con el manejo de patrones estandarizados de medida, múltiplos y submúltiplos, y estos en contextos aritméticos sin que se llegue a afianzar el concepto de magnitud, dando más importancia a la acción de agregar o quitar ceros en una cantidad, es decir, que no se establecen nexos entre el tratamiento físico de las magnitudes y el tratamiento matemático. Definir el término magnitud es lo primero. Viene del latín mensurabilis, que significa mensurable, y es todo aquello que se puede medir. Para que una propiedad de los cuerpos o de los fenómenos se pueda medir, tiene que cumplir unas condiciones muy específicas. Por ejemplo, que sus cantidades puedan compararse, ordenarse, separarse, agruparse. Podemos decir que las captamos por medio de algunos sentidos: ver, tocar, oír. Cosa que no ocurre con los sentimientos, por ejemplo, con las cantidades de belleza de una persona o de un objeto, que además es relativo. Lo que es hermoso para una persona, para otra tal vez no lo sea. Hay cosas que se pueden medirse y otras que no. Existen propiedades mensurables y propiedades que no son mensurables. Desde un punto de vista abstracto, para que una propiedad, por ejemplo, la longitud, se convierta en una magnitud, algo que se pueda medir, debe poderse definir una función real que asigne a cada elemento del conjunto de las cantidades de esa propiedad un valor numérico real, el valor de su medida. Es decir, que para cada magnitud m existe una función que asigna a cada cantidad de esa magnitud un número real positivo, el valor de su medida, valor que depende de la unidad de medida utilizada. En términos generales, magnitud es toda propiedad de los cuerpos que puede ser medida. De lo dicho se desprende la importancia fundamental del concepto de medible en la definición de magnitud. Existen propiedades de los cuerpos que no son medibles y se llaman atributos. Por ejemplo, la forma, la belleza. Hay diversos tipos de unidades de medida. Por ejemplo, las no convencionales son aquellas que no están en el sistema internacional de medida. Por ejemplo, la cuarta, las manos, pies, brazos, listones, lápiz, palos, etc. Hay unidades estándares de medida. Son aquellas que están avaladas por el Sistema Internacional de Medida. Un ejemplo de ellas, la longitud. Utilizamos una unidad estándar, el metro. En este caso podemos observar una persona que mide una longitud utilizando un apuntador láser. Hay algunas unidades que no tienen un instrumento o un patrón de medida real. En este caso se utiliza una técnica
La técnica está relacionada con una expresión matemática. Por ejemplo, en física, medir la presión se calcula mediante el proceso de dividir la fuerza sobre una unidad de área. Fuerza sobre área. Las magnitudes se clasifican en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Son ejemplos de magnitudes escalares: la longitud, superficie, volumen, masa, tiempo, presión, temperatura, entre otras. Ejemplos de magnitudes vectoriales: el peso, velocidad, aceleración, fuerza, campo electromagnético.